Hola, buenas tardes. En este video mis compañeras y yo les vamos a explicar un poquito sobre nuestras experiencias en nuestros grupos de prácticas y cómo se relacionan con la materia de ambientes coeducativos. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Vanessa Jacqueline Ventura Gutiérrez, actualmente estoy en séptimo semestre y esta es mi reflexión en cuanto a la materia de ambientes coeducativos. Durante mis prácticas como maestra en formación de un grupo de primer grado, pude darme cuenta de que este grupo es muy inquieto y tiene muy marcados los estereotipos de género, ya que me tocó observar comentarios de eso no es de niñas o eso es de niños, sobre todo al momento de elegir actividades o jugar. Esto me hizo reflexionar que muchas de estas ideas vienen ya incentivadas desde casa. Sin embargo, para tratar de desafiar estos estereotipos, procuré que todos participaran en las mismas actividades, promoviendo y rotando los roles y de cierta manera trabajando con el juego cooperativo. Ahora en cuanto al currículo oculto, también pude darme cuenta de que muchos de los cuentos y dinámicas que propone la escuela refuerzan de cierta manera ciertos roles, como el que las niñas ordenen y que los niños carguen, o que los personajes valientes siempre sean hombres. Ante esto traté de equilibrar los mensajes usando cuentos con protagonistas de diversos géneros y promoviendo que estos asumieran las mismas responsabilidades dentro del salón o ante cualquier escenario. Ahora en cuanto al lenguaje inclusivo, al principio los niños y las niñas les causaba risa que mencionara niñas y niños o todas y todos. Sin embargo, como el tiempo comenzaron a repetirlo y a sentirse todos tomados en cuenta. Finalmente traté de trabajar con un enfoque centrado en los alumnos, dándole la oportunidad de expresar lo que pensaban, lo que sentían y así que ellos eligieran las actividades sin importar si eran consideradas para un género en específico. Considero que aunque sigue siendo un grupo con muchos retos de disciplina, considero que poco a poco fueron dando pequeños cambios y fueron poco a poco de cierta manera se fueron atreviendo a participar en cosas nuevas y a respetar más a sus compañeros y compañeras y tratando de evitar y disminuir los estereotipos de género. Hola, mi nombre es Mónica y actualmente estoy practicando en el grupo de sexto grado. A lo largo de las jornadas de prácticas he logrado trabajar con mis alumnos, fomentar más que nada un lenguaje inclusivo de forma pacífica, de forma tranquila, donde ellos mismos vayan reconociendo que todos somos iguales, que todos pertenecemos al grupo y todos merecen el mismo respeto. También en mis actividades siempre trato de centrar sus intereses, principalmente para que a la vez les llame la atención la actividad y surja el aprendizaje, aprendan verdaderamente de algo que les esté gustando y les llame la atención. Algo que puedo decir es que en mi grupo o en general en la primaria yo no he logrado ver muchos estereotipos de género, pero lo que sí he logrado ver puede ser en las clases de educación física, donde todavía existen comentarios como estos juegos son para niñas y estos juegos son para niños. Pero después lo que veo como que ya solo existe el comentario en sí, pero después ya se incluye, o sea, si es de fútbol, por un decir, no, solamente niños, pero después ya terminan incluyendo y las niñas terminan jugando. Lo que quiero dar a entender es que sí existen los comentarios, pero después ya como que se vuelve a incluir todo. Y por último, los proyectos que yo he trabajado en mi grupo. En este proyecto en específico no logré ver nada donde haya un currículum oculto. ¿Qué quiere decir eso? Como el papel que tiene, como el papel que cree la sociedad, que juega el hombre y que juega la mujer. Sino que estoy hablando de mi proyecto. En mi proyecto en sí no vi nada de eso. Pero si logras hojear los libros, sí queda uno que otro todavía poniendo roles, pero en sí ya no tanto como antes. Y creo que mi grupo no está
muy centrado en los estereotipos, es un buen grupo y he logrado trabajar muy tranquilamente con ellos y mantener siempre una tranquilidad, una paz y una inclusión para todos. Hola, yo soy Joel Jesús y les voy a hablar de mis experiencias que tuve en mi escuela de prácticas. Actualmente estoy en un grupo de segundo grado y me di cuenta que dentro de mi grupo no existen estereotipos de género. De hecho, todo lo que aprendimos a lo largo de este curso me ayudó a entender el por qué yo decía que mi grupo era como un grupo perfecto. Y no es que fuera perfecto, sino que la maestra ha sabido cómo acomodar o cómo gestionar los ambientes del salón de clase para que puedan trabajar de una manera organizada, respetuosa y donde no existiera ningún estereotipo de género, ya que cuando de vez en cuando que detecto que se escuchan algunos comentarios ya sea de machismo, la maestra siempre los detiene sus comentarios y los hace que reflexionen y que pidan perdón. Entonces siempre ha tenido como que ese tacto y esa empatía por hacer que el grupo se dé cuenta de que todos somos uno mismo. En cuanto al currículum oculto, como yo trabajé por proyectos sin necesidad de basarme en los libros de texto en los libros de texto gratuitos, perdón, pues intenté que fuera de la misma manera, poniendo ejemplos como en relatos, donde los protagonistas no fueran siempre hombres, sino que también hubieran mujeres que trabajan, y dando a entender pues siempre ese margen de que todos son uno mismo. Sin embargo, al revisar los libros me di cuenta de que aún existen esos estereotipos. Y también me di cuenta que la maestra tiene una manera de organizar al grupo que ayuda muchísimo a que se cree un ambiente de cooperación y hace que todos trabajen en armonía. Hola, mi nombre es Natalie Coronado y a continuación les voy a platicar acerca de cómo fue mi experiencia al aplicar 2 secuencias didácticas con enfoque en coeducación en mi grupo de prácticas, el cual es cuarto grado. Pues bueno, yo inicialmente detecté como problemática en los alumnos que tienen marcados ciertos estereotipos de género, ya que ellos suelen asignar las tareas en un trabajo en equipo dependiendo del género de cada uno de los integrantes, lo cual pues suele generar discriminación. Pues bueno, ante esto yo apliqué una secuencia didáctica, la cual tenía el propósito de que ellos cuestionaran los estereotipos de género y reflexionaran en que las diversas actividades de un trabajo en equipo se deben de asignar en función a las habilidades, los intereses y a los acuerdos de cada uno de los integrantes y no al género de cada uno de estos. Pues bueno, al aplicarla me di cuenta que los alumnos suelen actuar de manera inconsciente, ya que ellos pues detectan la injusticia y saben que es una injusticia. Sin embargo, al estar frente a una situación, pues suelen actuar de manera que tienen ciertas ideas arraigadas, por lo tanto no la cuestionan y no se dan cuenta pues que pueden generar discriminación. Y pues bueno, considero que al realizar esta actividad ellos pudieron ser conscientes de esto y asignar las tareas de un trabajo en equipo en función a las habilidades de cada uno de ellos. Otra de las cosas que me di cuenta, y en cuanto al tema de currículum oculto, pues es que durante los honores a la bandera, específicamente en la parte de las efemérides, se suele hablar de los aportes de los hombres a la historia y a las mujeres casi no se les menciona o muy poco. Por lo tanto, pues yo apliqué una secuencia didáctica, la cual tenía el propósito de visibilizar a la mujer, de visibilizarla y de reconocer sus aportes, que también ha hecho a la ciencia, a la historia, a diversas áreas. Entonces, al aplicar esta secuencia, pues me di cuenta que a los alumnos se les dificultó reconocer personajes que han aportado a la historia y los pocos que reconocieron pues fueron hombres. Sin embargo, al desarrollar esta secuencia, pues ellos fueron reconociendo que también las mujeres han hecho aportes significativos, los cuales deben de ser más reconocidos. Después, en cuanto al tema del lenguaje inclusivo, pues bueno, yo apliqué una estrategia, la cual era evitar o corregir expresiones las cuales suelen perpetuar los estereotipos de género. Ya que, por ejemplo, en una ocasión, una de las alumnas mencionó que su papá y su hermano suelen ayudar en en los deberes del hogar, a lo cual yo mencioné que no es ayudar, sino más bien que están desempeñándose en ciertas funciones que son obligación y responsabilidad de todos en el hogar. Y por último, en cuanto a la parte de aprendizaje centrado en el alumnado, considero que mis 2 secuencias didácticas ponía especial énfasis en el alumno, ya que ambas situaciones o ambas secuencias partieron de las problemáticas detectadas en el grupo. Además, ellos en todas las actividades pues intervenían, reflexionaban y participaban, lo cual les permitió darse cuenta que suelen tener ciertas ideas las cuales generan discriminación o desigualdad, las cuales deben de ir modificando. Hola, en este cierre queremos compartir cómo vivimos el curso de ambientes coeducativos
¿Y cómo lo conectamos con nuestra práctica? Más allá de una secuencia didáctica, lo que más nos marcó fueron las actividades cotidianas y los aprendizajes que transformaron nuestra mirada como futuros docentes. En mi grupo de prácticas detecté que muchos niños pensaban que las niñas cocinan y los niños juegan fútbol. Para desafiar estos estereotipos propuse roles cooperativos sin importar el género. Fue muy enriquecedor ver cómo los alumnos pueden realizar cualquier tarea. También observé frases comunes como los mejores alumnos o los que terminen primero, aunque parecen normales, transmiten mensajes implícitos que invisibilizan. Lo abordé corrigiendo estas expresiones y proponiendo alternativas incluyentes, lo que ayudó a que los estudiantes se sintieran reconocidos. En cuanto al lenguaje inclusivo, al inicio usar las expresiones como las y los estudiantes pues generaban risas, pero poco a poco fueron adoptando estas frases, estas expresiones. Una estrategia clave fue elaborar murales, carteles con frases incluyentes. Esto normalizó su uso y permitió que los niños y las niñas pues empezaran a corregirse entre ellos. Dar voz a las infancias fue fundamental. Les permitía elegir roles, compartir en círculo, debatir frases, porque cuando sienten que sus opiniones cuentan, participan con más entusiasmo y cuestionan los estereotipos por sí mismos. Este semestre aprendí que la coeducación no solo es teoría o leer documentos o ver videos o realizar tareas. No, es una práctica cotidiana, porque la igualdad se construye en cada palabra, cada dinámica y cada decisión que damos a las niñas y niños. El lenguaje construye el respeto e inclusión y la igualdad se aprende viviéndola.